Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Para comenzar el traslado y custodia del material que será empleado en la jornada del 14 de marzo por los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación. De acuerdo al padrón electoral, en esa fecha, 4.832.117 ciudadanos hondureños podrán ejercer el sufragio en las elecciones primarias en 3 partidos, Nacional, Liberal y Libertad y Refundación, para elegir candidatos a cargo de elección popular que entrarán en el certamen electoral general en noviembre de 2021. El sábado anterior, el Consejo Nacional Electoral incorporó al Pleno de Consejeros al suplente Flavio Nájera Zelaya, en relevo interino de la propietaria Ana Paola Hall, afectada de su salud, así como para evacuar aspectos administrativos y financieros del proceso electoral primario. La senda a la jornada electoral avanzó con la acreditación de fondos a los partidos políticos, pagos en capacitaciones a miembros de mesas electorales receptoras, logística e impresión de papeletas electorales, materiales e insumos de bioseguridad para distribuirlos en 5.691 centros de votación con más de 19.000 MER. Además, la contratación de 5.000 custodios de los partidos políticos, la recepción de 23.880 maletas electorales, equipo tecnológico, servidores, transporte, veedores nacionales e internacionales, invitados para garantizar la mayor transparencia del proceso. Toda una muestra de que la relojería política sigue su marcha. La jornada se salpicó con el repentino anuncio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre su hospitalización por complicaciones de salud, sin dar más explicaciones. Ante esa situación excepcional, consejeros propietarios podrían considerar vía resolución integrar pleno y tomar decisiones urgentes, enfatizó la abogada Hall, que será sustituida por Moncada de forma interina en la presidencia del ente electoral. En la previa, el padre José Ángel Garachana, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, advirtió también que no necesitamos campañas de promesas ni de hacer concentraciones donde la gente se contagie. Es tiempo de pensar qué proyectos de país nos van a ofrecer. El fin de semana los precandidatos viajaron al interior del país en sendas caravanas y tras ellos advertencia de los galenos de no convertir la contienda electoral en una tragedia sanitaria por incumplir protocolos de seguridad biosanitaria ante la pandemia de COVID-19. El aspirante presidencial del movimiento Unidad y Esperanza, Nasri Asfura, estuvo el fin de semana en Juticalpa, Olancho, donde dijo que cuido cada centavo de los impuestos de los contribuyentes y se los devuelvo por acusaciones en un antejuicio incoado por el Ministerio Público a su gestión en la alcaldía capitalina. Asfura recorrió Choloma, Chamelecón, Santa Cruz de Yojoa y la colonia Santa Ana en San Pedro Sula, donde dejó un mensaje de trabajo y reconstrucción. Mauricio Oliva estuvo en La Paz, Jesús de Otoro en Intibucá, Danlí y Oropolí en El Paraíso y la aldea Jagua en Amarateca, Francisco Morazán. Oliva destacó que las bases tienen todo el derecho a escoger en las urnas quiénes serán sus representantes. Y quiero decirles, el que se mete con ustedes se mete conmigo. Y quien ande amenazándolos, mejor que me vengan a amenazar a mí. Los presidenciables del Partido Liberal, Luis Zelaya y Darío Vanegas, efectuaron concentraciones políticas en San Lorenzo y Choloma, mientras el joven empresario Gianni Rosenthal descansó como cuarentena ante la alta incidencia de COVID-19 en el país. Zelaya visitó San Lorenzo, Choluteca, y Vanegas estuvo en Choloma, Cortés, mientras que la precandidata presidencial Xiomara Castro, en las filas de Libertad y Refundación, recorrió el departamento de Colón en nutridas caravanas vehiculares. Carlos Eduardo Reina, de Nueva Corriente, al igual que Gianni Rosenthal, mantiene la postura de no realizar concentraciones políticas por la alta incidencia de casos de COVID-19. No se tienen reportes de Nelson Ávila ni de Wilfredo Méndez. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Como en todos los medios, aquí hemos tenido algunos compañeros infectados. Esperamos que pronto se recuperen. La pandemia continúa. Tenemos un reporte. Los muertos en Brasil, impresionante. En Estados Unidos y en Honduras también. Cuídense del COVID, porque esta es una pandemia mundial
y aquí todavía no hay vacunas. Hoy voy a hablar de las elecciones primarias. Ahí hablaban de cerca de 4.200.000 votantes. Tengo expertos como don Mario Aguilar González, don Augusto Aguilar, Arístides Mejía, Julio Navarro. Pero antes voy a decir, hay un pleito ahí en el tribunal. Y estas personas que he mencionado conocen bien. Ahora es Consejo Nacional Electoral. Es lo mismo con otro nombre. Las personas que he mencionado conocen bien. Estamos a pocos días de las elecciones. Este fin de semana me han informado que la empresa que vendió las urnas, una empresa de México, también participa en la licitación de la venta de tinta, donde uno va a meter el dedo y le van a marcar para decir que usted ya votó. Ojo, el Colegio Químico Farmacéutico de Honduras ha dicho que una de las empresas no califica. Cuidado, no vayan a inscribir en empresas que el Colegio Médico dice que esa tinta no califica, porque no queremos fraudes, no queremos pleitos suficientes con la pandemia. También están enfrentados la representante de Libre con representante del Partido Nacional. Kelvin Aguirre, nacionalista, con Rixi Moncada de Libertad y Refundación. La comisionada presidenta Ana Paola Hall ha pedido un permiso, está en un centro hospitalario. Y Flavio Lagos, entiendo, es el que está ocupando el lugar, pero no se ponen de acuerdo. De esto y más voy a hablar. Saludo al abogado Mario Aguilar González. Abogado, gracias por estar con nosotros. Gracias. Los saludo cordialmente, igual que a mis compañeros de foro. Abogado Arístides Mejía Carranza. Arístides, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Raúl, gracias por tu invitación. Aprovecho para saludar a Mario Aguilar y a Augusto Aguilar y decir que sí, que ahí estamos a 26 días de las elecciones. Todavía quedan cosas por establecerse, son, creo yo, elecciones hechas en un contexto muy particular porque se crearon órganos electorales nuevos y sin embargo no se pudo llegar a aprobar las leyes que regían estos órganos. Se está haciendo todo por vía de leyes que son temporales, digamos, o decretos ahí del Congreso. Ha habido que tomar medidas debido al tema de la pandemia y de la nueva identidad. Y sin embargo, yo creo que estos procesos hay que apoyarlos con todo lo que se puede porque es la única salida que tiene el país para restablecerle su estado de derecho pleno y la institucionalidad que ha ido en declive tantos años. Gracias, Arístides Mejía. Está también el doctor Augusto Aguilar. Doctor Aguilar, bienvenido. Sí, muy buenos días. Un placer. Y muchas gracias por invitarnos nuevamente a este programa. Estamos dispuestos a expresar nuestra opinión sobre lo que está sucediendo en este proceso electoral. Voy a empezar con usted. Doctor, hay un enfrentamiento entre la comisionada Rixi Moncada y el comisionado Kelvin Aguirre del Partido Libre y del Partido Nacional. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo a pocos días? Y repito nuevamente, ojo con esa licitación de la tinta. Ya el Colegio Médico rechazó una de las 3 empresas que han presentado oferta por la tinta por no llenar los requisitos. Ojalá que las autoridades den seguimiento a esto. Doctor, en su visión, su experiencia, estas diferencias, sí, a pocos días, ¿qué puede ocurrir? Vea, las diferencias son frecuentes. Lo importante es que los concejales, en este caso, hagan las cosas conforme lo establece la ley y la ley anterior, porque es la que está vigente. Entiendo que debió haberse hecho una sesión y por mayoría designaron quién quedaría como presidente del Consejo provisionalmente mientras se recupera la titular del cargo.
De tal manera que es cuestión, siempre sucede en este tipo de diferencias, pero lo importante es seguir lo que establece la. En cuanto a lo de la tinta, eso sí es un problema, yo diría, muy delicado. ¿Qué es lo que se ha hecho normalmente? ¿Qué es lo que hemos hecho? Te hablo de varios procesos electorales, que es precisamente el Colegio de Químicos Farmacéuticos. Ahí se envían las muestras y ahí ellos dan un dictamen, hacen todo lo que ellos saben hacer y dan su opinión si cada una de las muestras reviste o no las características o las exigencias que permitan que no es borrable, que es segura, cuánto tiempo puede durar, digamos, la marca en el dedo de esta tinta, y en base a ese dictamen o a esa, diríamos, ese examen que ellos hacen, entonces se hace la contratación a la casa productora que haya enviado la muestra. De tal manera que sí es importante, porque eso puede servir. En la misma ley establece que la tinta debe reunir ciertas características y que deben dar seguridad. De tal manera que si se contrata a alguien que no, que envió una muestra, o que es la tinta que llena esas exigencias, podría ser objeto de reparos o alguna petición de nulidad, no sé qué cosas más pueden haber, pero sí es un asunto delicado. Aguilar González, ¿qué conoce de la actual situación del Consejo Nacional Electoral? Y vuelvo a repetir, una posición tiene los de Libre, otra posición el Partido Nacional. El Partido Liberal está fuera porque Ana Paola está enferma y se ha asumido uno de los suplentes. ¿Qué le dice todo esto, abogado? Buenos días. Yo entiendo, Raúl y compañeros, que en este momento en el Consejo Electoral la controversia que se ha presentado únicamente está en la expresión de lo que ha manifestado la consejera Ritzy Moncada, que desde mi punto de vista no se ha hecho expresión de tal cosa en las sesiones de pleno que públicamente ha convocado la misma presidenta interina, que ha asumido esa posición no por votación del Consejo, sino por una disposición establecida en el artículo 31 de la Ley para la Selección de las Autoridades Electorales, que establece que en ausencia de la titular o del titular del organismo, debe ser la vocal, la consejera o el consejero vocal, el que asuma esa presidencia de manera interina. Y digo que han sido en las expresiones de la señora Moncada, porque en esas sesiones, como le digo, no se ha evidenciado. Las decisiones se han adoptado por unanimidad. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la reglamentación de del Censo Nacional Electoral, que dijo la señora Moncada que había una oposición del consejero Kelvin Aguirre, porque entiendo que el Partido Nacional como institución política no está en el Consejo Nacional Electoral, sino que lo que hay es un consejero de filiación nacionalista, al igual que ella es consejera de filiación libre. Por unanimidad determinaron enviar ese reglamento a las comisiones electorales nacionales de los partidos en contienda para que se pronuncien sobre el contenido del reglamento. Entonces eso no puede ser un enfrentamiento, porque se adopta la decisión por unanimidad. Lo otro que tiene que ver con las credenciales de los miembros de las mesas electorales receptoras, quiero refrescar la memoria en el sentido de que el Partido Nacional es el único partido que ha determinado enviar al órgano electoral los nombres, apellidos y tarjetas de identidad de los miembros de mesa electoral receptora en las elecciones del 2017. Y tengo entendido de que la misma actitud y la misma disposición
existen los movimientos internos que bregan en el Partido Nacional para hacer lo propio en estas elecciones primarias. En lo que tiene que ver con los escrutinios municipales y departamentales, está muy claramente establecido en la ley electoral y de las organizaciones políticas que solo existe para la ley electoral un grupo de apoyo a las elecciones primarias de los partidos políticos, que es el apoyo que puede brindar la Comisión Nacional Electoral de cada partido. Ese apoyo es una cuestión limitada que no permite que el organismo nacional interno de los partidos pueda emitir actos que causen efectos jurídicos en el proceso electoral. Y por lo tanto las comisiones municipales y departamentales son organismos que no están contemplados en la ley electoral, sí en algunos estatutos de los partidos políticos, y que no tienen funciones en el proceso de primaria. Consecuentemente, cualquier escrutinio que se realice por parte de esos organismos es un escrutinio ilegal y que no puede producir, como ya dije, efectos jurídicos en el proceso de primarias. Abogado Aristides Mejía, usted, abogado Mejía, ¿qué conocimiento tiene de esto que está ocurriendo? Bueno, yo creo que todos estamos conscientes en Honduras que no se puede repetir los hechos terribles de 2017, del fraude y de los periodos anteriores también, donde ha habido fraudes masivos en las mesas electorales. Ahí es donde se consuma el fraude generalmente. Entonces, se quiso hacer correcciones importantes en la ley nueva que estábamos trabajando, donde en la comisión trabajamos Augusto y Mario Aguilar también, y otras personas más, pero como esta ley no pasó dentro del marco de sus atribuciones, el Consejo Nacional Electoral debe hacer todo lo posible para que este proceso sea transparente. Y me parece absurda la posición de que es frecuente aquí en Honduras que cada vez que se hace algo contra la ley e incluso contra la Constitución, como la reelección, aparecen miles de personas, juristas y no juristas y pseudojuristas, justificando cosas que en el pasado ellos reprobaban, y que cada vez que se quiere corregir algo, vuelven a aparecer alegando situaciones de ilegalidad que no existen, simplemente para impedir los cambios en el país. Entonces yo pienso que el Consejo Nacional Electoral tiene sus atribuciones para desarrollar el proceso, son los que tienen la potestad de organizar, controlar, financiar y dar resultados en el proceso y corregir cualquier problema que se dé. Toda administración pública tiene un derecho de interpretación de la ley. Hay varias interpretaciones. Está la interpretación administrativa. Cada vez que un funcionario aplica la ley, está haciendo una especie de interpretación de la ley. Está claro la interpretación legislativa y la interpretación judicial. Son diferentes niveles de la interpretación de la ley. Pero las facultades que tienen ellos de organizar vía reglamento las elecciones, siempre que ese reglamento no vaya en contra de una norma claramente establecida o del espíritu de lo que debe ser una debida organización de un proceso electoral, debe de hacerse. Así que las medidas propuestas por Rixi Moncada y respaldadas en su momento, y que fueron propuestas más bien inicialmente por la presidenta Ana Paola Hall y respaldadas por Rixi, ahora al revés, vueltas a ser propuestas por Rixi y que fueron iniciadas por Ana Paola Hall, por lo tanto, como liberales las respaldamos, me parecen medidas importantes para que haya transparencia. Número uno, poner los nombres por una vez
por primera vez en las credenciales, va a limitar la venta de las credenciales. Ahí se acabó la venta de las credenciales porque una credencial que ya trae nombre no se puede vender, porque no está el espacio libre en blanco para ponerle el nombre de la persona que va a ir a trabajar a favor de un interés X. Segundo, se puede buscar mayor responsabilidad, de la persona que ha tenido que hacer el trabajo. Si acaso hay un fraude, ya se sabe precisamente quién era el responsable de esta mesa, y se debería de proceder también por primera vez, porque nunca ha habido nadie que se le haya llevado un juicio hasta el final por fraude y que se le haya metido a la prisión. Y sin embargo todos vemos las consecuencias para un país de una elección fraudulenta. Y las otras medidas también, creo yo que para evitar la manipulación del conteo central, que siempre existe y debe existir, y es el conteo definitivo, ayudaría a que participen los órganos descentralizados. En las elecciones generales existen tribunales electorales departamentales y municipales que no hacen prácticamente nada. ¿Por qué no darles atribuciones para que rápidamente ellos ayuden a los datos que se están contando en cada una de las mesas, en cada uno de los municipios y cada uno de los departamentos, y así por el estilo con las demás medidas? Doctor Aguilar, ¿qué piensa de esto que está planteando Aristides Mejía? Sí, es que hay un problema que lo estamos viviendo, y es el hecho de que hay una ley que está en proceso de aprobación y otra que está en proceso de desaparición, pero que está vigente para las elecciones primarias. De tal manera que ahí hay una confusión. Por ejemplo, con eso de los nombres de los miembros de las mesas, ¿qué dice la ley vigente, o sea, la aprobada en 2004? Que los miembros de las mesas son propuestos por los partidos políticos. En este caso de las primarias serían los movimientos internos, y que los nombra el Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Entonces, me parece que están en el marco de la ley, porque los movimientos y los partidos proponen, pero quien nombra es el Consejo o Tribunal. En la ley que está por aprobarse, ahí sí se establece más claramente, en donde se desaparecen las credenciales y ni siquiera van a haber credenciales, de acuerdo a lo que hemos propuesto en la nueva ley. Ahí lo que se contempla es que los partidos políticos darán los nombres, pero el Consejo en la maleta o en la bolsa de materiales electorales, ahí irán consignados los nombres, de tal manera que no es posible ya esto del tráfico o cambio de nombres a última hora, lo mencionaba Aristides. Pero en este caso lo correcto es, para que sean realmente tratando, mejor dicho, de mejorar esos fraudes, esas irregularidades que históricamente se han cometido en las mesas. Una de las medidas favorables para evitar eso es lo que está haciendo el Consejo, pidiendo que se den que ya las credenciales vayan con nombre y apellido. De tal manera que algunas diferencias que puedan existir, yo no las veo que sean tan grandes en este momento, y son relativamente normales en todo proceso electoral. Pero como bien lo decía Mario Aguilar, efectivamente, los consejeros, si bien es cierto, provienen de partidos políticos, pero lo importante es que una vez que están en funciones, que han sido nombrados, juramentados, etcétera, responden a la ley, a la Constitución, y no a las instrucciones o intereses directos de los partidos políticos. Sí, miren lo que recibo aquí. Me dice, buenos días, sobre ese tema de la tinta, la que ofreció Cartoplas, la que siempre ha ofrecido, se llama Tintas Reactivas de México. Cartoplas es de México, hace
cajas, pero no vende tinta. ¿Por qué en la licitación la dejaron fuera sin razón alguna? No ofertó nadie más. En las licitaciones solo ofertó tintas reactivas a través de su representante local. Por eso nunca habíamos entendido de dónde salió Cartoplas, a quien se le adjudicó las cajas ofreciendo tintas. O sea que el que ganó las cajas nunca había ofrecido tintas, pero ahora participó. ¿Qué piensa el doctor Augusto Aguilar? Bueno, pienso que hay algo anormal en ese sentido, porque tengo entendido que esa tinta en México hay una firma que la tiene patentada y efectivamente Cartoplas, por lo menos durante yo estuve en el tribunal, durante los 5 años que estuve como secretario primero, después como magistrado, esa tinta que le compraba a la persona o a la empresa que tenía patente y que siempre cuando mandaba las muestras lo enviábamos al colegio de químicos farmacéuticos y daban un dictamen favorable que efectivamente llenaba todos los requisitos. No sé, porque también había una empresa a la que se le compraron las urnas y las cabinas, pero a esa empresa que yo, por lo menos en el tiempo que estuve, solo se le compraba eso, no se le compraba a ti. No sé qué estará pasando. Doctor Mario Aguilar, lo que dice, abogado Aguilar, lo que dice don Aristides Mejía, el doctor Aguilar, sus comentarios. A mí más me llama la atención esta cuestión que tiene que ver con las licitaciones en primera instancia. ¿Cómo puede haber un pronunciamiento de un colegio profesional antes de que tengamos información de qué tipo de contratación está realizando el Consejo Nacional Electoral y consecuentemente de qué tipo de trámite legal se trata en relación a la ley de contratación del Estado para que como de una manera interesada haya un pronunciamiento de ese colegio en relación a la tinta que ofrece determinada empresa? Hay que tener sumo cuidado en ese sentido porque se podría estar interfiriendo en el proceso de contratación y de licitación que después podría ser objeto de impugnaciones ante la justicia ordinaria del país. Yo llamo la atención en ese sentido y no me quiero pronunciar sobre un asunto que no es de mi conocimiento pleno y que es una cuestión que debe manejarse a través de una comisión de compras que ha designado por unanimidad de votos el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero hacer comentarios en relación a esos enfrentamientos que supuestamente existen en el Consejo, pero que, repito, no se han evidenciado en las sesiones públicas que ha sostenido el Consejo en los últimos 2 días y que continuará en el pleno de este convocado para este día y que también lo podemos seguir públicamente. No debemos tampoco hacer juicios interesados borrando la memoria histórica que se ha dado en los organismos electorales en relación a que el Partido Nacional es el único partido que en las elecciones de 2017 nominó los miembros integrantes de la mesa electoral receptora por ese partido para que el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de la ley que estaba vigente en el 2017 y continúa vigente en este proceso electoral de primarias, nombrara sus miembros integrantes de dichas mesas electorales receptoras. El único partido, aunque se pretenda desconocer. Y en relación a las demás situaciones que se presentan,
no es cuestión de que haya pseudojuristas, ni que haya voces interesadas reclamando la legalidad. Es que cuando estamos en un proceso de elecciones, estamos frente a la aplicación de una ley de orden público que no puede modificarse en virtud de decisiones que adopten particulares o autoridades, sino que tiene que cumplirse de manera literal lo que esa ley de orden público ordena, porque si no se cumple de manera literal, estamos introduciendo en los procesos elementos de nulidad del proceso que pueden posteriormente ser reclamadas y dar al traste con algo que ha costado tanto, no solo a las costillas económicas del pueblo hondureño, sino también a un proceso que es desgastante como es la lucha por llegar al ejercicio del poder. La Universidad de Oxford tiene previsto probar su vacuna contra el coronavirus por primera vez en niños, convirtiéndose en el último fabricante que evalúa si su producto es efectivo entre los más pequeños. El ensayo anunciado este fin de semana busca reclutar a 300 voluntarios entre 6 y 17 años, de los cuales hasta 240 recibirían la vacuna para el COVID-19 y los demás una de control contra la meningitis. Andrew Pollard, investigador del jefe del ensayo de Oxford, señaló que aunque la mayoría de los niños que contraen la enfermedad no desarrollan cuadros graves, es importante establecer la seguridad y la respuesta inmune de la vacuna en los niños y jóvenes, ya que algunos pueden beneficiarse de la vacunación. Otras farmacéuticas están probando ya sus vacunas en niños. Pfizer y BioNTech, cuya vacuna ha sido autorizada para mayores de 16, comenzó los ensayos con niños de 12 años en octubre. Moderna, por su parte, empezó las pruebas con jóvenes de la misma edad en diciembre. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Vamos ahora al desarrollo de las campañas de los tres. Van tres partidos internas: Libertad y Refundación, Partido Liberal y Partido Nacional. También esta nueva modalidad de que las credenciales se van a dar con nombres, bueno, hay unos que no quieren, otros sí aceptaron. ¿Cómo va, abogado Aristides Mejía? ¿Cómo evalúan el desarrollo? ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de las campañas? También hay ataques de uno y otro lado en los partidos. ¿Qué dice la ley de esto? Aristides. Bueno, yo creo que la crítica y el debate siempre es una característica de las campañas. Lo que está prohibido en la ley es calumniar, porque calumniar es un delito en sí mismo, es decir, es denigrar a una persona, ya sea difamándolo, o sea, diciendo cosas no ciertas sobre esa persona, sobre su honor, sobre su intimidad, o bien imputándole delitos que no ha cometido, en cuyo caso es calumnia, y eso está prohibido en la ley electoral y se puede llegar a más. Está también el Código Penal, la normativa penal, que le permite a una persona que ha sido injuriada o calumniada acudir también ya lo hemos visto varias veces, a veces en el caso de periodistas, bueno, eso es todavía un poco más cuestionable porque a veces se ha prestado también para la persecución de periodistas, pero ese es otro tema. La campaña electoral debe de mantenerse en cierto marco digamos, de la decencia, de la legalidad, y por eso yo veo que algunos candidatos están salidos de tono. Me parece que son candidatos que han establecido la tónica de una campaña sucia, más que todo se ve en el Partido Liberal, porque ahí es donde está la contienda más fuerte, y que aparte de eso se está tratando de
de hacer ver que el contendiente no tiene las, digamos, credenciales para participar en una contienda, descalificando a la otra persona con calumnias y todo eso, lo que denota no solo desesperación, sino tal vez un problema de falta de popularidad en las encuestas. Yo creo que eso, Raúl, es lo que es notorio en este momento. Faltan 26 días para que la contienda para que la contienda continúe y se den las elecciones. Entonces me parece que esa subida de tono va a ir en incremento, increciendo, y vamos a tener unas elecciones quizás muy tensas, muy violentas, debido a esa tendencia que se nota más en uno de los movimientos del Partido Liberal, que es el de Luis Zaya, concretamente, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. En el Partido Nacional siempre ha habido más discreción en las campañas, aunque yo sé que también es igualmente fuerte. Ellos tratan de mantener un tono menos abiertamente público. Quizás las formas de lucha ahí por el poder son diferentes, porque ya vemos que hay acciones legales contra uno de los candidatos en la fiscalía, como ellos tienen los órganos controlados, los órganos de justicia, están sacándole casos a uno de los candidatos, casos que pueden estar perfectamente bien fundamentados. Lo que llama la curiosidad es que no lo hicieron antes, lo están haciendo en este momento. Y en el Partido Libre, pues la situación es menos tensa porque hay una corriente que tiene mucho más fuerza que las otras, y entonces pareciera que de antemano ya la elección está bastante decidida, y lo que se quiere ver es qué tanto la oposición al oficialismo va a crecer, porque sí creo que va a haber un crecimiento. Así lo veo en términos generales. Si tienes otra pregunta concreta sobre lo que está pasando, con mucho gusto la contesto, Raúl. Bueno, el caso, usted apoya las aspiraciones de Yanni Rosenthal. ¿Puede acusar de delitos a un candidato y pedir que no participe? ¿Cómo está eso? Bueno, yo quiero decir lo siguiente con respecto a eso. Yanni ha venido aquí a Honduras en los meses pasados, desde cuando vino de Estados Unidos, y explicó muy claramente, con mucha franqueza, su caso. Yo creo que eso tiene un gran mérito. Aquí no hay, de todos los políticos de alto nivel, y muchos de ellos metidos en grandes problemas de juicios, incluso en el Partido Liberal, alguien que venga y se presente ante la justicia, se haga juzgar y después venga a explicar su caso con toda honestidad, reconociendo su error. Por otro lado, en el caso de Yanni, él ha entendido perfectamente bien que el Partido Liberal solo puede resucitar y resurgir creando un proceso de unidad interna para luego hacer una gran alianza nacional, y con eso llegar al poder y cambiar, hacer los cambios que el país requiere. Por eso su campaña es propositiva. Notamos que del lado del presidente del Consejo Central Ejecutivo es al contrario, no hace propuestas y hace una campaña sucia de golpes, de estar atacando. Eso lo ha llevado a él a ir disminuyendo más bien su caudal político. Fue el que sufrió la peor derrota de toda la historia del Partido Liberal, de los 130 años, sacó 480,000 votos apenas. Aún habiendo perdido, siguió en esa lógica, en esa estrategia de división, porque expulsó a diputados, y ahora vemos que miembros de su campaña están atacando a Yanni, calumniándolo, porque Yanni, del grupo de delitos que le imputaba a la fiscalía, tuvo un delito menor, por eso solo estuvo 2 años y medio, 3 en la prisión. Es un delito que él ha reconocido, no hay ningún problema sobre eso. Y sin embargo, vemos que miembros de la campaña
como Jorge Illescas, que bueno, yo no esperaba eso de él, dijera que dos cosas que me parece que no son atinentes para nada. Uno, que Gianni Rosenthal es alguien que participó en el narcotráfico y en el lavado, en ninguno de las dos. Todos esos, los cargos que él tenía de lavado, nunca fue acusado de narcotráfico, fueron totalmente desvanecidos, y él fue imputado solamente por haber hecho transacciones con bienes de procedencia ilícita, es decir, comprarle ganado a gente que había hecho una vida ilícita en las transacciones. Entonces, ese es un punto. El otro punto que yo refuto completamente, y que aparte de esto que es calumnioso porque está imputando delitos falsos a una persona, es una calumnia. El otro punto es cuando él dice de que Gianni salió absuelto de los otros delitos de lavado y agregó unos que no le habían puesto porque se hizo ayudar por los ricos en Estados Unidos. Entonces, con eso está diciendo que la justicia de Estados Unidos es como la de Honduras o la del tercer mundo, que no es una justicia transparente, que es una justicia que no funciona cuando todo el mundo sabe que uno de los grandes sistemas judiciales del mundo es el de Estados Unidos y los de los otros países desarrollados. Me parece que siendo él miembro de la campaña de Luis Zelaya y siendo él un intelectual y una persona y por cierto cargos que han provenido del lado de Rosenthal y de Carlos Flores en el pasado, debería de más bien pedir que hubiera un debate público, un debate de ideas al cual él mismo está acostumbrado, y no caer en el juego de la utilización que está haciendo Luis Zelaya de todos los miembros que lo rodean y que se han unido a esa campaña de descrédito, de odio, de división, que no le aporta nada al futuro del partido, porque el partido lo tenemos que unir. Yo entiendo que hay desesperación porque están muy atrás en las encuestas. No hay una sola encuesta que yo haya visto en la que no vaya ganando Gianni por márgenes enormes de 2 dígitos, que van entre el 14 al 28% de la intención de voto, y más bien se está dando una situación de que la campaña de Vanegas se está fortaleciendo por esa caída de la imagen de Luis, y más bien Vanegas va alcanzando a Luis. Entonces yo creo que eso le debería de ser un argumento suficiente como para que ellos reflexionen si su estrategia es correcta. Y me parece que están en la mala vía y en la mala vía para el país, favoreciendo al final al Partido Nacional, que reina en minoría porque toda la oposición permanece dividida. Y para usted, ¿cómo visualiza las campañas electorales hasta el momento? ¿Qué puede pasar en lo que falta para el día de la elección y el mismo proceso? Ojalá que todo se desarrolle de una manera correcta, doctor Aguilar. Esta campaña es muy diferente a las anteriores por varias razones. Yo creo que el mayor indicador o el mayor problema que vamos a tener es el abstencionismo. Mucha gente no va a ir a votar en las primarias por varias razones. La cuestión económica, el problema de la pandemia, y hay algo bien importante que casi no se ha dicho. Con las raras excepciones de los candidatos, no son precandidatos, son candidatos de los movimientos para las elecciones primarias. No han despertado entusiasmo en la ciudadanía. De tal manera que eso es lo que yo veo. Ahora bien, en términos generales, el Partido Nacional no tiene mayores problemas. Tiene 2 candidatos, más o menos, que están, diríamos, con relativo caudal político, cada uno de los 2. No hay un candidato que
que tenga mucho más seguidores que el otro. Creo que la cosa está tanto equilibrada. En el caso de Partido Libre, como bien lo decía Aristides, ahí no hay mayor problema, porque hay la candidata, Xiomara, que indudablemente tiene mucho más seguidores, mucho más caudal y toda una trayectoria, y que los otros son nuevos, y aunque tienen posibilidades, en política no se puede asegurar nada. Hay aproximaciones, estimaciones o percepciones, pero en términos generales podría decirse que tiene una mayoría significativa. El mayor problema lo tiene el Partido Liberal, pero no por lo de la elección, el resultado después de la elección. Vean, dice Aristides que en la elección anterior, y tiene razón, el Partido Liberal sufrió la peor derrota de su historia. Le informo que solo obtuvo el 14%, un partido que en las elecciones anteriores pues obtenía 50 o más por ciento, cerca del 50 cuando perdía. Pero ese es el problema del golpe. El Partido Liberal se dividió en dos partes. El 60% se fue para Libre, el Gardi que estuvo en Libre. El 60% y quedó el 40%. Y ahora va a suceder una subdivisión, tal vez no de manera oficial, porque se va a crear otro partido, pero puedo decir con base a toda la experiencia y el conocimiento que tengo sobre asuntos electorales, que después de las primarias para las elecciones generales, el Partido Liberal se va a subdividir por lo menos en la situación o el aspecto de ir a votar. Porque ahí hay 12, hay 3 grupos, pero no hay muchas posibilidades que puedan unificarse ya para la elección general. Entonces lo más probable es que un sector del liberalismo vaya a votar hacia un lado y otro sector del liberalismo vaya a votar a otro. Si en las elecciones pasadas apenas obtuvo el 14%, es casi seguro que en las de noviembre de este año va a tener menos de ese porcentaje. O sea, para usted el Partido Liberal en la elección general va a sacar menos votos que los 450,000. De verdad que, como decía Tito, eso es cierto. En la historia de los liberales nunca habían recibido una derrota tan humillante. Sí es. Pero para usted entonces va a bajar más el Partido Liberal. Sí, pero yo lo que discrepo con Aristides es que porque Luis Zelaya es el que solo tuvo, que es la peor derrota. No, Aristides, no es Luis Zelaya, es el Partido Liberal que se dividió. Ese no es problema de una persona, puede ser que ya ni haya sido el candidato o que haya sido ya Vanegas o cualquiera otro. No, es el Partido Liberal por su división, que se hicieron 2 partidos, porque el 90% de la militancia de Libre proviene del Partido Liberal. Esa es la tragedia del Partido Liberal. Doctor, abogado Mario Aguilar González, y su análisis, ¿cuál es? ¿Cómo ve la campaña de los 3 partidos? No, mire, yo en estos últimos días he tenido un duelo familiar y algunas ocupaciones que no me han permitido seguir con detenimiento lo que sucede en las campañas que están realizando los movimientos internos de los partidos políticos. Pero sí quiero destacar algo en relación con el Partido Nacional. Trascendió una noticia de que el movimiento Juntos Podemos había propuesto una campaña de explayar ante el electorado nacionalista una serie de propuestas más que de ataques. Y para eso constituyó una comisión reguladora de su campaña política en torno a que esté atenta a que ese movimiento realmente realice una campaña propositiva y no de ataques.
y la integró con los ciudadanos el abogado Mario Boquín y la ciudadana doctora Roxana Araujo. Eso es algo que es inédito en el partido y en todos los partidos políticos, y me parece que es algo de encomio, que no se destaca, pero que hace la diferencia en relación al desarrollo de la propaganda política electoral y de la campaña de manera general. Ojalá que el cometido de esa comisión tenga éxito y que logre canalizar una campaña, al menos de un movimiento político, de manera propositiva y no de un ataque y de el desarrollo de calumnias y de insultos en relación a los contendores, porque es precisamente lo que la ley electoral vigente está proponiendo para el desarrollo de las campañas políticas. No quiero opinar en relación a los otros partidos, porque podría verse como algo interesado de mi parte, y yo me he propuesto mi comparecencia en estos foros de una manera más técnico-política, jurídica, que de tipo político sectario proselitista, porque creo que es lo propio de quienes hemos integrado los organismos electorales en su momento. Así que no tengo mayores comentarios, porque yo veo el desarrollo de la campaña muy similar, al menos en los otros partidos políticos, a lo que ha sucedido en el pasado en el país, que ya lo han externado Arístides y Augusto, y que no abundaría yo en más criterios u opiniones. Y le quiero preguntar esto que el precandidato Yanni Rosenthal ha dicho hace unos momentos en Radio Cadena Voces. Si lo pones en pantalla, por favor. Muchos quieren ver algo nuevo en el Consejo Nacional Electoral, ha dicho Yanni hace unos minutos, pero sin hacer los cambios necesarios. Además, vemos con mucha preocupación que el gobierno no brinda los recursos necesarios. Está hablando que no hay dinero en el Consejo Nacional Electoral. Y también hoy temprano leía un editorial del ingeniero Carlos Flores titulado Oye Bartola, donde dice también que no han dado los recursos al Consejo Nacional Electoral para enfrentar el tema de las elecciones primarias. ¿Y qué piensa de eso, abogado Aguilar González? De la voz del propio Consejo no he escuchado yo una queja en ese sentido, pero independientemente de que yo sea de filiación nacionalista, si está ocurriendo esa situación y no hay recursos que fluyan al Consejo Nacional Electoral para la ejecución de las elecciones primarias, eso nos metería en un serio problema para la democracia de manera general. De tal manera que si, como digo, eso está ocurriendo, yo insto a la autoridad, porque lo mismo hubiese hecho si fuera integrante del Consejo, a que esos recursos económicos que ya están aprobados por el Congreso de la República fluyan de manera expedita al Consejo para que las elecciones se verifiquen y no poner en peligro la democracia del país. Sí, aquí para comentar con el abogado Mejía, también con el doctor Aguilar y el abogado Mario Aguilar, dice Carlos Flores, los políticos quieren traje nuevo que luzca elegante, pero de un remiendo de tela carcomida de polida de la mudada vieja. Elecciones distintas, pero enrumbrados en los mismos feos resabios de antes. Cambiaron la cúpula de los órganos electorales, pero jamás le dieron los recursos, dice Flores, Carlos Flores en su editorial de hoy de La Tribuna, para reestructurar la armazón de la vieja estructura. Esta quedó intacta como legado intocable del cuestionado Tribunal Supremo Electoral. Retoques cosméticos, como quien echa gotas de agua encima para limpiar la cáscara de una fruta podrida por dentro, para mantener los mismos aparatos que obedecen a sus antiguos jefes. Los nuevos consejeros pidieron recursos
para cumplir con la tarea encomendada mientras trabajaban a contrarreloj por salir airosos con un apretado calendario electoral. De allá a las cansadas, después de meses de implorar, no recibieron el presupuesto solicitado, dice este editorial del ingeniero Flores, terminaron dándoles apenas un anticipo, sin local para trabajar, les quitaron el Infoc para usarlo de traje, que utilizaban como centro de operaciones. No fue sino hasta hace unos días, después de mucho rogar, que lo devolvieron. A los mortales que colocaron a dirigir los órganos electorales les exigen resultados eficientes, diligentes e impecables, pero mezquinándoles los recursos y negando las herramientas para poder producirlos. Abogado Aristides Mejía, ¿qué piensa de eso? Bueno, yo he leído el editorial hoy en la mañana, siempre los leo y leo los demás periódicos también, y me parece acertado lo que se dice ahí, porque es algo que he venido denunciando desde el año pasado, de que han hecho obstáculos al Consejo Nacional Electoral para comenzar la no aprobación de la ley, que todos sabemos que provino de que había un acuerdo y que la facción de Juan Orlando Asfura y Chávez Madison bloquearon ese acuerdo y por eso no se pudo aprobar la nueva ley. Después el decreto para el TREP fue aprobado hasta en diciembre y la publicación se hizo hasta en enero. Después el problema de los recursos que no han estado disponibles y que no vengan a decir que es porque estamos en crisis económica, si los recursos para Invest, para robarse los dineros, ahí van fluidos. Hoy sale en el Heraldo de que se gastaron no sé si 245 millones en pruebas PCR y se dejaron arruinar. Entonces aquí hay un derroche y gasto y corrupción y todo, y cuando ya se trata de algo importante para reconstruir el país y su institucionalidad, entonces empiezan a decir, no, que son caras las elecciones, que no hay dinero y hacerle dificultades al Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, lo del Infop, etcétera, todo lo que ya se mencionó ahí. Yo creo que esto que ha dicho en el editorial se resume en una extraordinaria frase escrita por el príncipe de Lampedusa en El Gato Pardo, esa obra monumental del siglo XIX de Italia, que dice que cuando los que están detentando el poder sienten que hay una presión, dicen hay que unirse a eso, hay que decir que vamos a cambiar todo para que nada cambie. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, se habla de cambiar las cosas en la forma para que nada cambie en la esencia, para que todo siga igual. Y ya sabemos que si todo sigue igual en Honduras, pues vamos a ir cada vez peor. Entonces, por eso es que yo veo que las tentativas de, por lo menos las dos consejeras, y a veces Kelvin también, no puedo decir lo contrario, por mejorar el proceso electoral, son importantes porque ellos tienen atribuciones importantes para hacer que esto funcione, tienen atribuciones reglamentarias, tienen que hacer un reglamento electoral y hay que buscar salvar este proceso electoral a toda costa. Estamos a tiempo de hacerlo todavía para que funcione bien. Este proceso no lo van a detener con todas esas artimañas. Y este proceso va, esto es incontenible, no hay condiciones ni nacionalmente ni menos internacionalmente con la llegada de la administración Biden, que ha dicho claramente que no va a apoyar a ningún gobierno que no surja de elecciones limpias y que no tenga la suficiente legitimidad. Y eso es importante para un país dependiente como Honduras, que depende económicamente de Estados Unidos. No hay condiciones para seguir en este juego. Hay que, por una vez en los últimos años, yo quisiera que todo el mundo pensara primero en el país y que salvemos la institucionalidad. Eso de por única vez lo vengo escuchando. Por una vez. Lo vengo escuchando ya días. Por única vez o por una vez. Me dice Rafael. Por una vez en los últimos años. Sí.
Me dice el abogado Rafael Canales, Raúl, no es correcto el análisis del doctor Aguilar del 40% del Partido Liberal, porque en primer lugar, a nivel de alcaldías, el Partido Liberal está bien estructurado, sacó el doble de votantes que el candidato presidencial del Partido Liberal en ese momento. Según el Partido Liberal, hoy sí hay liderazgo y no se va. El Partido Liberal hoy sí hay liderazgo y no se va a ir solo, va a haber alianza, sin duda alguna, y no participar solo. En los fondos, abogado Mario Aguilar González, las necesidades que puede tener en este momento el Consejo Nacional Electoral, ¿de quién debe recibir más apoyo la institución para que sean unas buenas elecciones internas para los tres partidos? No hay duda que el flujo económico que el Estado proporciona al Consejo Nacional Electoral es determinante. Y como le digo, si ayer nosotros desaprobamos la actitud del gobierno de Manuel Zelaya Rosales de no darle los fondos al Tribunal Supremo Electoral para que realizara los comicios que correspondían en esa época, tampoco vamos a estar de acuerdo con que el gobierno actualmente taponee ese flujo de fondos al Consejo Nacional Electoral para que se ejecute el proyecto de elecciones primarias que manda la ley y que la democracia se profundice en el país. Estaría en total desacuerdo y estoy en total desacuerdo de que se haga de esa manera. Y también reitero, hago un llamado a los responsables del manejo de esas situaciones para que eso se haga efectivo. No hacerlo de esa manera sería profundizar lo que hemos venido viendo en el Consejo Nacional Electoral durante este año que yo llamo un año perdido, porque más se le ha ido al Consejo en palabrería, en discurso, en desmontaje de fraudes que están únicamente en la mente de las personas y no como algo que se escriba de manera efectiva y contundente como para poder decir que esas cuestiones se han dado dentro del Consejo Electoral o del Tribunal Supremo Electoral pasado. De ahí que reitero mi posición en ese sentido, de que el gobierno debe ser ágil, eficiente en hacer llegar al Consejo Electoral los fondos necesarios para que se ejecuten las elecciones. Esa posición mía es contundente y es diáfana en cuanto a ese aspecto. Experiencia, ¿qué dificultades puede encontrarse? ¿Cómo debe manejarse esto? Lo de la tinta, ojalá le pongan mucha atención. Y esto también, la nueva modalidad de poner nombre a las credenciales, ¿usted cree que es lo correcto, que se hizo bien? Pues yo soy conteste con la posición que adoptó el Partido Nacional desde el 2017 en lo que tiene que ver con los nombres de los integrantes de las mesas electorales receptoras. Y hasta donde tengo entendido, es una posición y una actitud que van a asumir o que ya han asumido los movimientos internos, tanto Juntos Podemos como el movimiento Unidad y Esperanza del Partido Nacional. En lo que respecta a la tinta, ya en el país se dio una experiencia un poco dolorosa, en el sentido de que en unas elecciones primarias y muy concretamente en el Partido Liberal, por la calidad de la tinta que se utilizó, se decía que, y se llegó a denominar, que hubo un fraude electoral que se denominó magia blanca, que la calidad de la tinta era muy mala y que decían que salía muy fácilmente del dedo del elector aplicándose magia blanca. Yo creo que nosotros lo recordamos. Eso no debe de producirse
en estas elecciones primarias. Hay que poner cuidado a la expresión del colegio profesional respectivo, pero también hay que ponerle cuidado al por qué hay una expresión de ese colegio profesional sin que nosotros conozcamos como parte del Consejo Electoral el nivel en el cual se encuentran los procesos de licitación y contratación, porque ese factor puede ser utilizado para desprestigiar a una compañía que participa en la licitación y que la licitación no se le otorgue. Solo, como le digo, esta es una opinión que no tiene una base sólida, puesto que de primera mano he recogido las impresiones que usted mismo ha vertido en este programa, y no porque tenga conocimiento de que algo está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Quiero ser honesto en ese sentido y no expresarme de manera no fundamentada. Sí, porque, bueno, el informe que yo tengo es que eso está pasando. También lo puso ahí Carlos Flores, el expresidente, en su editorial. Y Aristides Mejía dijo que el Partido Nacional dijo que sí, que iba a estar de acuerdo, pero que al final no se ha hecho nada. ¿O cómo fue lo que dijo? Rápidamente, porque quiero volver con el abogado González. Aristides, ¿qué dijiste sobre ese tema? Bueno, yo lo que dije es que ha habido una serie de obstáculos y que habían acuerdos con respecto a la aprobación de la nueva ley, que no ocurrió, y que también se han estado haciendo los instrumentos legales con tardanza, como por ejemplo la publicación que se hizo para el TREP, se hizo hasta en enero, y que eso está afectando el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Comentario, abogado Aguilar González, por favor. Bueno, yo no tengo mayor conocimiento en términos de que haya una publicación específica de un instrumento jurídico relacionado con la transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares. Entiendo que en la ley se establece la obligatoriedad de esa divulgación y transmisión hacia el público para efectos informativos. Obviamente que en el reglamento de elecciones primarias que está preparando el Consejo Nacional Electoral, esa divulgación y transmisión debe ir reglamentada, porque solamente se reglamenta lo que establece la ley. No puede el Consejo Nacional Electoral establecer vía reglamento disposiciones que vayan a ser aplicables a los procesos electorales que sean de mutuo propio o de iniciativa del propio Consejo Nacional Electoral, porque él, si tiene facultades reglamentarias, reglamenta lo que establece la ley, no lo que ellos creen que debe aplicarse en un proceso de elecciones, porque eso sería algo ilegal. Ese es mi entender. De tal manera que lo que ocurre en relación a la falta de aprobación del proyecto de ley que nosotros contribuimos a dictaminar a través de nuestra opinión técnica en la comisión que integró el Congreso Nacional, no es óbice para que la ley vigente se aplique en toda su extensión. Y la ley vigente contempla todos los aspectos relacionados con las elecciones primarias, y estas no tienen por qué alterarse por falta de ley, porque ya existe una ley vigente que las mismas leyes transitorias que se han emitido señalan como la ley que debe aplicarse en este momento. Así que yo no le veo ningún obstáculo a la aplicación de esa ley, ni tampoco puede servir de motivo de excusa para no ejecutar los proyectos que deben ejecutarse de conformidad
al cronograma electoral que se aprobó el año pasado y que fue turnado a todos los partidos políticos y publicado por los organismos electorales a efecto de que todos tuviéramos conocimiento de dicho cronograma y de cuándo tenían que realizarse las acciones relativas a los proyectos electorales. Sí. Raúl, sí, Aristides. Si me permite, solo quiero decir algo importante ahí, y es que cuando se crearon estos nuevos órganos, es cierto que por una ley especial se tenía entendido de que, como se ha dicho en ese editorial, que iba a haber una legislación nueva y todo. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Electoral necesita su propia ley para poder actuar. Ahí no se presuponía que la creación del Consejo Nacional Electoral conllevaba una reestructuración interna. Y no les han dado recursos para esa reestructuración. Han tenido mal que bien adaptar las dos cosas. Por ejemplo, en el esquema anterior, el jefe electoral, que es un cargo decisivo para las elecciones, recaía en un representante de la democracia cristiana, aliado del Partido Nacional, y por eso es que tenían esa ventaja en las elecciones pasadas. Ahora, en el nuevo arreglo que hubo, se decidió nombrar a 3 personas, uno por cada uno de los partidos mayoritarios, para tener un mejor equilibrio, que era lo que había dicho la Unión Europea hace 2 periodos electorales, que si no se podía ir a un tribunal técnico y despolitizado o despartidizado en todo caso, que por lo menos se hiciera un equilibrio político, y eso es lo que se ha estado tratando de hacer, pero no les han dado el dinero para la reestructuración, solo les hicieron un anticipo para lo de las elecciones actuales. Entonces están como prácticamente queriendo que esto no funcione o atentando contra las elecciones. En otra, si le metemos alguna idea de algún tipo de conspiración, que habría que averiguar, ¿verdad? Si existe o no. Pero lo que yo digo es, ellos han hecho un montón de adaptaciones, un montón de arreglos a los problemas sobrevinientes para salvar el proceso electoral y están actuando con muchas dificultades. Doctor Aguilar, pero sí, doctor Aguilar, es sí. Que doctor Augusto, sí, es que los dos tienen apellido Aguilar. ¿Qué comentario le merece lo que están dialogando? Vea, esto es histórico, no es de hoy ni de este proceso. Siempre ha habido tardanza en la entrega de los fondos al organismo electoral. En algunos procesos menos, en otros más. Es muy raro el proceso electoral en que el tribunal no quede con deudas después de las elecciones. El ejemplo más clásico o más sobresaliente, esa deuda política a los partidos políticos en las generales se tarda una cantidad de meses en que se hagan efectivos. Eso ha sido casi toda una, digamos, una especie como de falta de interés o de preocupación porque el organismo electoral disponga de los fondos en el momento oportuno y cuando lo necesita. De tal manera que esto es de carácter repetitivo y hay una situación ahí muy preocupante porque los plazos en materia electoral son fatales. Tal día van a ser las elecciones, tal día se entregan las credenciales, tal día se transporta el material, etcétera. Los plazos para dar los resultados, 30 días tiene el organismo electoral para dar los resultados como máximo de cada elección. Entonces, en base a eso, los fondos deberían de estar siendo proporcionados oportunamente. Estoy totalmente de acuerdo con el editorial del ingeniero Carlos Flores, que siempre también lo leo. Otra cosa que quisiera yo aportar o decir, con eso de la tinta, yo estoy bien informado y ustedes saben por qué. Fíjense que la tinta, Raúl, Mario y Aristides, en América Latina ya casi no usan la tinta. Solo Honduras y unos dos o tres países en América Latina han quedado utilizándola. Ahora ya
los mecanismos de control, es el padrón electoral muy bien elaborado, en algunos ya hace la lectura de la huella dactilar y otros controles. Y por supuesto la decencia, la honradez, el apego a la ley con que actúan los funcionarios electorales, incluyendo los miembros de las mesas. De tal manera que en eso nosotros estamos atrasados. Y la tinta casi ha desaparecido en el continente americano. Y en Europa no creo que ni la conocen. De tal manera que estamos ya en este proceso y eso lo quedan 2 fines de semana. Solo 2 fines de semana. Y estoy de acuerdo con lo que dice Mario. El Consejo ha hecho todo lo posible, con las discrepancias y las cosas que siempre suceden, que son normales, pero están haciendo lo posible para que este proceso electoral sea mejor que los anteriores. Por ejemplo, la medida esa que han tomado de pedir los nombres de los miembros de la mesa es una medida contundente y muy positiva, porque precisamente ese ha sido uno de los mayores problemas en todos los procesos electorales, el hecho de que esas credenciales en blanco hayan servido para comercializarlas, venderlas, prestarlas, alquilarlas o cualquier otra cosa. Ese es uno de los mayores problemas que tiene nuestro sistema electoral. Ahora, lo que decía Aristides, tiene razón en parte, que no, el Consejo Electoral no tiene los fondos para hacer la reestructuración, pero no se los pueden dar porque la ley no está aprobada. Esto hasta que se apruebe la ley, porque ahí en la misma ley que nosotros elaboramos, bien lo sabe Mario y Aristides, estamos proponiendo que el Consejo tiene 6 meses para hacer una reestructuración y una tecnificación, llamémosle, o actualización o modernización de todas las funciones, atribuciones, unidades, pero necesita de esos fondos. Pero como la ley no se aprobó, entonces no se le pueden entregar esos fondos para esa reestructuración. Pero yo no soy pesimista, yo creo que en algo vamos mejorando y esperamos que estas elecciones pues sean mejores que las otras. Y cuando yo dije, porque por ahí alguien mencionó que yo estaba equivocado con la cuestión de los resultados de las últimas elecciones, que dijo que el Partido Liberal había sacado una gran cantidad de votos en más municipalidades. Estoy totalmente de acuerdo, eso tiene razón, pero desafortunadamente el voto indicador de lo que tiene cada partido es en el voto presidencial, porque los liderazgos, Mario lo sabe bien, Aristides también, los liderazgos de las corporaciones municipales y en nuestros municipios que son pequeños no reflejan precisamente el caudal político de un partido, sino que el liderazgo personal de cada alcalde, porque por los alcaldes votan de todos los partidos, dependiendo de su trayectoria, de su honradez, de la obra que haya realizado, y por eso tenemos alcaldes que hacen 2, 3, 4, 5 periodos, porque por él no solo votan los de sus partidos, sino que los de otros partidos y de los que no tienen partido. Gracias. Cierre, pero antes una fuente que tengo en el Consejo Nacional Electoral me dice, pero ahora tarde, después de rifar tanto, apenas nos dieron un anticipo y nunca nos dieron un 5 para reestructurar el organismo. Entonces, ¿cómo pueden esperar que hagan algo confiable si siguen enraizadas las mismas estructuras viejas de antes? Pero en la ley dice que en las elecciones primarias vale todo lo que se aplica a las generales. Sí, pero antes se operaba en la normalidad y aguantaban retraso, presupuesto, pero el día, ahora con la pandemia, que todo se desploma, hasta hace poco les dieron un anticipo, nunca nos dieron fondos para la reestructuración. Bueno, ¿cómo esperan que opere algo mejor con la mudanza, estructura vieja, con las mismas mañas y qué responder a sus antiguos jefes? Gracias al abogado Mario Aguilar González. Conclusiones, abogado Mario Aguilar. Le agradezco su gentileza de haber estado con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Bueno, en primera instancia, desear que el proceso electoral primario de los partidos políticos sea un proceso en paz, armonía y sea además un proceso confiable y transparente.
que gane la voluntad del electorado de cada partido político en la expresión mayoritaria. En segundo lugar, hacer un llamado a la autoridad correspondiente para que fluyan los fondos al Consejo Nacional Electoral a fin de que éste pueda garantizar ese tipo de proceso al que aspiramos y así escuchar con atención y para que se realice el consejo de los antiguos jefes, porque ahí hay antiguos jefes que reconocen esa jefatura expresamente en ese editorial. Y en tercer lugar, agradecer las expresiones de mis compañeros para mantener en este foro una actitud técnica, una actitud profesional en relación al abordaje de los temas que hemos debatido, por la bondad de ustedes en Canal 11 y de usted de manera particular y personal, periodista Raúl Valladares. Gracias al abogado Mario Aguilar González, conocedor de estos temas, muy gentil abogado. Abogado Arístides Mejía Carranza, cito, conclusiones. Bueno, en primer lugar quiero ratificar lo que dije anteriormente sobre que hay un proceso de reestructuración en curso del Consejo Nacional Electoral. Se han ido nombrando 3 y 3, o sea que sí hay una reestructuración. Y cada vez que hay un problema no hay que decir que es porque no se aprobó tal o cual ley, si cuando hay un problema, ¿por qué no lo resolvemos, hombre, en el Congreso, como se hizo con el Registro Nacional de las Personas, que se sabía que no iba a tener la tarjeta nueva a tiempo, entonces se hizo una disposición inmediatamente para que se usara la vieja también? Lo mismo podemos hacer con el Consejo Nacional Electoral. Si cada vez que queremos hacer avanzar algo argumentamos problemas legales y que no se puede, pero sí se acepta todo lo que es violatorio a la ley con facilidad, entonces el país nunca va a avanzar. Ese es un punto. Segundo punto, el Partido Liberal está listo para ir a primaria. Yo hago un llamado al liberalismo para que piense no solo en el 14 de marzo, sino en el futuro enorme que tiene el partido de resurgir. El Partido Liberal tiene una gran caudal en la masa de votantes que ejercieron el sufragio la vez pasada para las alcaldías municipales, 1 millón de votos. Tiene una bancada de 26 diputados, que es casi igual a la de Libre, que tiene 30, y luego dependerá de los liderazgos a nivel presidencial. No estoy de acuerdo con Augusto. El liderazgo de Mel Zelaya en Libre es indiscutible, por eso es fuerte, o el de Narral en su partido. Ahora el Partido Liberal no ha tenido un buen liderazgo, y por eso es ese resultado. Ahí discrepo, el resultado no es producto solamente de la desunión. Eso se vio reflejado en la primera elección con él y bajó después con Mauricio, porque tampoco tenía mucho liderazgo, y el acabose fue con este candidato que no logra tomar decisiones políticas buenas, porque él es un político improvisado. Hace solo 6 años que entró al Partido Liberal, viene de una familia liberal, pero nunca tuvo ninguna trayectoria, no ha tenido cargos en el partido anterior, no ha tenido puestos en la administración, no ha tenido nada, no hay nada con qué medirlo, más que sus actuaciones personales, que no son muy buenas, por cierto, tiene demanda por todos lados. Entonces, yo creo que necesitamos entender en el liberalismo que esta es la única oportunidad que tenemos de jugar un papel central para unir a la oposición, a Salvador Narrala, a Libre, a Pino y todas las fuerzas de oposición disgregadas que son necesarias para hacer un cambio en Honduras. Muchas gracias a Arístides Mejía, abogado de profesión y miembro del Movimiento Liberal Llanista. También cerramos con el doctor Augusto Aguilar. Doctor. Sí, no, estamos de acuerdo casi en la totalidad de las expresiones, tanto de Mario como de Arístides. Lo único que yo quisiera agregar es que cada proceso electoral es diferente de los anteriores. Y estamos en un momento, estamos en una etapa histórica de ese tipo de sorpresas que están apareciendo precisamente
por el desgaste que han sufrido los partidos tradicionales. En esta oportunidad vamos para las primarias. Los resultados donde pueden haber sorpresas se ven en las elecciones generales. Hay 3 ejemplos recientes de ayer: el de México con López Obrador, el de El Salvador, Bukele, y el de República Dominicana. Prácticamente con partidos nuevos, pequeños, recientes, obtuvieron más de los votos que sumados lograron obtener los otros partidos. De tal manera que en las elecciones generales pueden haber sorpresas. Yo, cuando dije que el Partido Liberal sacó el 14% en la última elección, no estoy diciendo, no quiero decir que también va a sacar menos o que puede sacar más, porque son las sorpresas. Muchas veces en política no es la historia o la estructura de un partido, no, son las coyunturas, las circunstancias, y en eso influye también, como bien lo dice Aristi, estoy de acuerdo, la calidad de un candidato con que participe un partido político. De tal manera que somos optimistas, van a haber irregularidades. No me queda ninguna duda en estas elecciones primarias, ya no hay tiempo para poder corregir algunas anomalías. Esperamos que por lo menos los resultados sean aceptados. Y existe la ventaja que estamos en elecciones primarias en que la lucha es entre los líderes aspirantes en cada partido político y no entre partidos. Esperamos, yo estoy optimista y ojalá que la nueva ley se apruebe para que se pueda realizar. Hay alrededor de 28 puntos nuevos que hemos propuesto en esa nueva ley. Ojalá que se apruebe para que el organismo electoral, en base a esa ley, con recursos adecuados, pueda hacer las reestructuraciones que nos conduzcan a tener un sistema electoral mejor que el anterior. Raúl. Muchas gracias. ¿Sí? Raúl. Sí, abogado. Lastimosamente, la liebre que nos acompaña en el foro se ha salido de los fueros del profesionalismo y del tecnicismo para entrar en los fueros de la política, haciendo llamados fehacientes a sus correligionarios, de tal manera que me obliga a hacerle un llamado al nacionalismo de la República para que este 14 de marzo concurra a las urnas y presente un frente férreo a la oposición para que pueda ganar las elecciones del 14 de marzo de noviembre de este año. ¿Y con quién vas, Mario? ¿Quién crees que va a ganar en el Partido Nacional? Pero anunciate, yo sé que Yanni es el unificador del Partido Liberal y probablemente de la oposición, pero dime tú, ¿quién es el hombre providencial para ustedes? Que las urnas sean las que hablen. Ahí está, sos un quitado. Está calculando, Mario. Quitado. Yo creo que llegamos a la edad de más de los 60. Y así oíme, Mario, así dicen los costarricenses, los ticos. Son un quitado. Así se ve uno más bonito. Bien, gracias. Bueno. Gracias a los tres. Doctor, ¿iba a decir algo? Un abrazo. Okay, gracias. Muchas gracias a los tres por su participación. Rápido, hoy un resumen noticioso. Lamentablemente siguen matando operadores del transporte. Voy a San Pedro Sula, Gerlin Díaz. Buenos días, efectivamente a esta hora de la mañana nos toca informar sobre hechos de violencia ocurridos aquí en la zona norte del país. En esta ocasión nuevamente el rubro del transporte se ve seriamente afectado y es que ha sido asesinado el conductor de una unidad identificado como solamente por su apodo de Lora, según algunos compañeros. Esta unidad del transporte es desde la aldea El Carmen hacia el centro de San Pedro Sula.
y supuestamente pues murió a manos de sujetos que se transportaban al interior de la unidad, así como también pues en un vehículo que posteriormente, tras cometer el crimen, se han dado a la fuga con rumbo desconocido. No hay mayores elementos por parte de las autoridades policiales, ya que solamente han llegado aquí al lugar para proceder a acordonar la escena y así pues iniciar con el peritaje correspondiente y deducir responsabilidades si dan con el paradero de los asesinos. Lamentablemente, un conductor de bus de la aldea El Carmen hacia el centro de San Pedro Sula ha sido asesinado aquí en la zona norte del país. Por supuesto, estaremos ampliando en las próximas emisiones de 11 Noticias sobre este hecho lamentable que le arrebata la vida nuevamente a un trabajador del transporte público. Con estas imágenes y con este contacto, lamentando por supuesto estos hechos de violencia aquí en la zona norte del país, vuelvo con usted. Buenos días. Bueno, lamentable. Otro transportista, un conductor de bus muerto en San Pedro Sula. Aquí han decomisado marihuana. Gisela Calix, ¿de cuánto es decomiso de marihuana? Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Para que nos amplíe esta información, me acompaña Mario Fu, él es portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y nos explica dónde y cómo se llevó a cabo este decomiso. Muy buenos días. Un gusto poder saludarle. En efecto, en el marco de la fuerte operatividad estratégica que sostiene Fusina en todo el país, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas ha logrado concretar una operación más. Esto se deriva de trabajos de inteligencia e investigación que se venían desarrollando en este sector que se ubica entre la colonia San Miguel y Mololoa, aquí en la capital de la República, donde gracias a los trabajos de inteligencia e investigación se logró ubicar un centro clandestino de almacenaje de drogas y armas de la Mara Salvatrucha, donde se logró decomisar un cuantioso lote de droga, el cual superaría el 500.000 de lempiras, distribuido en al menos 200 libras de hierba seca, supuesta marihuana. Lamentablemente en la operación no se logró capturar a nadie, producto de que esta zona era bastante boscosa y alejada de la colonia Mololoa, y también los agentes de los cuerpos de inteligencia de la FENAN han alertado un fenómeno, y es que algunos vecinos de este sector de la colonia Mololoa estarían alertando a los miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha sobre la presencia de los cuerpos de seguridad y con ello pues evitar ser capturados. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Por supuesto, en próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos esta información. Licenciado, de momento este es mi reporte. Vuelvo con usted al Estudio Central. Buen día. Gracias, Gisela. Vamos con el caso de la muchacha que, según lo dijo el Ministerio Público, fue asesinada. Estoy hablando de Keila Martínez con Kimberly. Las investigaciones sobre el caso de Keila, Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, para abordar la temática me acompaña el abogado penalista Oliver Erazo. No debe de correr el Ministerio Público a presentar requerimientos fiscales en el caso de la joven enfermera Keila Martínez, que desafortunadamente pereció, porque han demasiados hallazgos, abogado, y debe de esperarse a la prueba técnica. Mira, aquí hay una cuestión bien importante que el pueblo hondureño debemos de aprender, todos los hondureños debemos de aprender que hay dos momentos interesantes. El intercrímenes es la faceta en el que se cometió, fíjate bien, el crimen, y otra cosa es la noticia criminis. Es decir, muchas veces nosotros en los medios de comunicación nos nutrimos de muchos elementos, entre comillas, probatorios, pero el juez no los tiene. En el caso de este asesinato tan atroz contra esta muchacha, la pericia, la prueba técnica científica debe de imperar, porque si tú te fijas, los relatos testimoniales son totalmente contradictorios, y pareciese de que las defensas de una u otra forma quisieron establecer una plataforma mediática para crear un tipo de héroe, fíjate bien, que distrayera la atención de lo que realmente estaba pasando en ese hecho punitivo. Entonces, tenemos que ser sumamente cautelosos, la prensa debe de ser sumamente precisa y veraz al momento de cubrir este tema en específico de la muerte de Keila, porque en medio está la institucionalidad del país.
que tan desgastada está, y sobre todo en la Policía Nacional. No podemos decir que todos son delincuentes, porque quieras o no, es nuestra policía y no podemos devastarla de esa forma. Sé que esta expresión que estoy diciendo para los grupos feministas, para la familia dolida, es sumamente duro y dirán, pues, como no es él el que está sufriendo en carne propia el dolor, dice eso. No es eso, simple y sencillamente hay que llegar a descubrir los culpables materiales e intelectuales, porque los tienen que haber y que les queda todo el peso de la justicia, pero con la certeza científica de quién fue. Muchísimas gracias al abogado penalista Oliver Erazo. Con estos detalles yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Buenos días. Y un montón de gente está haciendo fila en el Alonso Suazo esperando ser atendida. Giovanni Villalobos. Gracias, licenciado Raúl Valladares y sus gentiles televidentes de la entrevista. Yo me encuentro en el Centro de Salud Alonso Suazo de la capital, donde pues las filas pues son amplias y en este sector hay las atenciones a las mujeres. Buen día, ¿usted viene a cita o viene a consulta? No, a cita. Está, bueno, por su estado de gestación. Esta fila es para todas las damas de su misma situación. Sí, para embarazadas y para los niños. Okay, gracias. Y aquí tenemos otra madre de familia. Buen día. ¿Desde qué hora está aquí? Buenos días. ¿Desde qué hora está aquí? De como a las 7 de la mañana. Bueno. Sí. Y, pero ya los están pasando. Sí, ya vamos a llegar. Bueno, gracias. Pero aquí hay otra fila de personas que no son embarazadas, sino que son hombres y mujeres. Buen día, ¿usted viene a consulta o viene a consulta? Vengo. A consulta, ok. Buen día, ¿usted viene a consulta? ¿Desde qué hora está aquí? Desde las 6. Desde las 6 de la mañana, pero hasta ahorita va a entrar. Sí, hasta ahorita. Bueno, gracias. Tenemos también otras personas aquí, las filas pues son amplias. Buen día, ¿a qué especialidad viene o viene a medicina normal? Medicina normal. ¿Tiene algún problema de salud? No, solo ando acompañándola, no haciendo los exámenes. ¿Son exámenes que va a hacer? Sí, normal. Normal. Nada de... Bueno, gracias. A esta hora miren la fila. Señor, ¿y usted de dónde viene? De Tegucigalpa. De Tegucigalpa, ¿de qué colonia? Aquí de la Santa Cecilia. Temprano, ¿verdad? Desde temprano y hasta ahorita casi llega. Sí, gracias a Dios, ya tener paciencia. ¿Su nombre es? José Orlando. Gracias. Hoy lunes, licenciado, estas son las filas aquí en el Centro de Salud Alonso Suazo. Bueno, gran cantidad de personas que están buscando atención y tomando en cuenta por la emergencia de COVID-19, pues la gente pues está acudiendo a estos importantes centros de salud. Por este informe, yo retorno con usted, licenciado. Buen día. Hablábamos con Evo que al hondureño le da pena al ver una cámara, cómo se esconde la gente. Pero ojalá atiendan a toda la gente que va por diferentes temas de salud aquí en el Alonso Suazo, cerquita del Estadio Nacional. Nos vamos contándoles que la desgracia por el COVID-19 en Estados Unidos y Brasil era inimaginable todo lo que ha ocurrido en el mundo. Pero el COVID sigue matando gente aquí en Honduras todos los días. Y todos los días más infectados. Y en el mundo sigue matando miles de personas. Vean esta nota de Kelly Olivera con que cerramos. Les deseo lo mejor de la semana. Cuidémonos del coronavirus. Que Dios proteja Honduras. Buenos días. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 2.4 millones de muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Desde el comienzo de la pandemia, más de 109 millones de personas contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 61.1 millones se recuperaron, según las autoridades. Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes organismos como en Rusia, España o Reino Unido. La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 485,000 personas con 27.7 millones de contagios.
Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 239.000 muertos y 9.083.000 casos, México con 174.000 muertos y 1.9 millones de casos, India con 156.000 muertos y 10.9 millones de casos, Reino Unido con 117.000 muertos y 4.4 millones de casos de infectados. Entre los países más golpeados, Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad con 182 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Eslovenia 169, Reino Unido 157, República Checa 154 e Italia 147 decesos por cada 100.000 habitantes. En Honduras hasta la fecha se reportan 160.171 contagios por COVID-19, muriendo 3.866 compatriotas en lo que va de la pandemia. Para el Foro La Entrevista les informó Kelly Olivera.